Espíritu Santo, quiero este día ministrar en el corazón de todos los que me oyen y me oirán. Ministrar en el corazón, Señor, de tu pueblo, en el corazón y en la mente de tu iglesia, para que haya una disposición que nazca desde su espíritu, para oír, para atender, para comprender, para procesar y para practicar tu palabra. Que no seamos oidores olvidadizos, que no se nos vayan los códigos que tú quieres implantar hoy en nosotros, sino que esto quede sembrado como verdaderas semillas de reino y marcado, Señor, en la carne y en la fibra de nuestro ADN este día. En el nombre de Jesús, este es un tema muy importante. Y yo necesito, Espíritu Santo, que tú operes en las fibras y en el ADN de tu iglesia. Que tengamos un cambio radical, una madurez de nuestro carácter y estemos listos para la eternidad. Por Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Denle el mejor de sus aplausos. Aleluya. Quiero comenzar una serie de temas que vamos a dictar. Tal vez sean 2, tal vez sean 3, el Espíritu Santo lo sabrá, pero quiero hablarles acerca de lo que es la vida en Cristo. Vida en Cristo. Allí lo tienen, vida en Cristo. Está la cruz y hay un hombre, un caminante con un equipaje y él se dirige ¿hacia dónde? Hacia la cruz. Esa es la imagen que tenemos ahí en pantalla. Una cruz en el fondo, una cruz vacía, pero hay una persona que eres tú y que soy yo, que es la iglesia, que va a posicionarse en la cruz. Y va con un equipaje porque necesitamos estar entendidos de lo que Dios quiere mostrarnos a través de esta revelación de la vida en Cristo. Quiero decirles algo importante en primer lugar. Hay muchas controversias acerca de lo que es el cristianismo. El cristianismo como religión vista por la mayoría de las personas en el mundo, como una religión más del montón, surge allá en Hechos capítulo 11, versículo 26, donde dice la palabra de Dios que a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esta primera referencia de Hechos nos da el origen del cristianismo. Surge como una denominación que se le puso a las personas y que en esos primeros años de la iglesia, ellos estaban congregando, enseñando y haciendo discípulos, y dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esa palabra cristiano surge no tanto como un contexto espiritual o de fe, sino que para la gente era algo así como un partido político más. Los romanos comienzan a llamar a los discípulos por varios nombres. En otra ocasión les decían los del camino. Pero aquí ellos lo ven y era algo así como un aspecto despectivo. Decirle a alguien cristiano era desde el punto de vista de ellos, era como una humillación para el que se hacía llamar cristiano, pero lo veían más que como una tendencia de fe. Lo veían desde un aspecto político, así como se veía a los celotes, que era un grupo revolucionario que guerreaba por la libertad de Israel ante el dominio de Roma, así como eran los gnósticos, que tenían su propia ideología de pensamiento, así como eran los fariseos, que era un partido político religioso. Así se veía a los cristianos en el primer siglo. Luego, cuando llegamos a Hechos, en el capítulo 26, busque un momentico allí, Hechos en el capítulo 26, dice la palabra de Dios en el verso 28, es la segunda referencia que encontramos en el Nuevo Testamento, dice, para que abras, Hechos 26, 28. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo,
por poco me persuades a ser cristiano. Aquí el rey Agripa se dirige al apóstol Pablo con una pregunta. El texto griego original no dice por poco me persuades a ser cristiano, sino tú estabas convencido realmente de que me ibas a persuadir para que yo siguiera tus pasos. Es lo que el rey le está diciendo. En esta segunda referencia no hablamos del origen del cristianismo, hablamos del poder del cristianismo. O sea, la estrategia del cristianismo, esa estrategia a través de la cual nosotros llevamos un mensaje de salvación a la gente, y ese mensaje es una técnica, es una estrategia. Predicar el evangelio es un arte. Algunos lo hacen con fastidio, pero realmente cuando recibimos la revelación de lo que es difundir este mensaje, la única buena noticia que hay en el mundo es el evangelio. Y persuadir significa convencer con amor. Es tener una técnica para poder enamorar a la gente. Es lo que hacen los vendedores. Tú no ves que los vendedores se montan en una camioneta y te ofrecen cualquier cosa, pero él te dice, este es el primo hermano del joven mentolito, mira, y esto tú te metes este caramelo en la boca y te va a alcanzar de aquí hasta el centro, y tú vas a masticar y a masticar, y el aliento te durará hasta las 3 de la tarde, y esto y lo otro. Entonces tú dices, wow, ¿será que funciona? Dame uno, por favor. Entonces, ¿qué hizo él? Te persuadió. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Yo no lo sé, pero la técnica de la persuasión es importante. Entonces aquí el rey le está diciendo a Pablo, wow, por poco me persuades a formar parte de tu partido, de tu camino, de tu tendencia, de tu ideología. Pero vamos un poquito más adelante, y allá Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 16, Pedro dice algo que es la tercera referencia de la palabra cristiano en el Nuevo Testamento. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. ¿Escucharon eso? Aquí no te está hablando del origen, como en Hechos. Aquí no te está hablando de la estrategia que dijo Pablo. Ahora aquí Pedro está hablando del costo. Este camino tiene un costo y se llama padecimiento. Este camino tiene un precio que se paga y se llama padecimiento, sufrimiento. El cristianismo está enmarcado en un contexto de sangre, en un contexto de muerte. Y cristianismo tiene que ver más que con tener vida, tiene que ver con morir. Porque si yo muero, entonces puedo vivir. Pero si yo no muero, entonces nada de lo que Dios quiera sembrar en mí va a germinar. Juan 12:24 lo dice, si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, es decir, sin fruto. Pero si el grano muere, ¿qué va a pasar? Va a llevar mucho fruto. Entonces, el fruto, la vida, la productividad está enmarcado en un contexto de muerte. Dígale al que está a su lado hoy, mírelo un momentico, mírelo, solamente mírelo, y dígale así afincado, dígale, muérete. Como decían los cifrinos por allá en los años 90, dígale, muérete que chao. Así se despedían los cifrinos, los guoperos, ¿no? Allá en Cabrimar, muérete que chao. Dígale que está a su lado, muérete que chao. Eso era para que usted sonriera, porque es que lo noto que está así como muy tenso. Está así como tenso. Haga así como el boxeador que va a recibir una pela ahorita en el ring. Revoco, cancelo, digo que cancelado. No me lo cancele porque el Señor te va a dar duro ahorita. Solamente estamos en la anestesia. ¿Sabes? Cuando te ponen la mascarilla, tú... Y cuando viene ya tiene el tripero afuera. Ya es demasiado tarde. Entonces aquí Pedro está hablando del costo del cristianismo. Entonces, 3 referencias. Hechos capítulo 11, verso 26, el origen, el nacimiento. Cuando los llamaron cristianos, cuando ellos predicaban, cuando estaban enseñando, cuando estaban haciendo discípulos. Lo que el Señor nos mandó en Mateo, donde el Señor dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos, ¿verdad? Hacer discípulos, 28-19 de Mateo, ir y hacer discípulos. Este es el enfoque, el discipulado, digan discipulado. Pero luego aquí en Hechos 26, el segundo pilar del cristianismo tiene que ver con la estrategia para difundir el mensaje. Y luego ahora aquí Pedro
en 1 Pedro 4:16 nos habla del costo, del precio que se paga para poder reflejar a Cristo en ti. Reflejar a Cristo en ti significa que tú tienes que ser un bronce bruñido. En la antigüedad no existían los espejos como ahora, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se veían los antiguos? Ellos usaban el bronce, que era un metal muy útil porque lo refinaban primero, pero luego lo bruñían. El refinado era el primer paso de la historia. Lo metían en la candela, lo fundían, le quitaban todas las piedras y compuestos que traía. Eso, nada de eso servía, el fuego lo consumía. Pero después, entonces lo sacaban, lo martillaban y lo hacían un platón grande, lo recortaban y le daban la forma redonda, ovalada, que fuera que quisieran que eso tuviera, y entonces lo bruñían, y bruñirlo era limarlo con aspereza, y lo limaban hasta que eso empezaba a cobrar un brillo, y lo empezaban a pulir, y a pulir, y a pulir, y le echaban cera, y le echaban unas cosas que ellos usaban para pulir ese bronce, hasta que eso quedaba literalmente como un espejo amarillo. Eso la gente se veía, por eso cuando tú ves en la palabra de Dios el bronce bruñido, la palabra bruñir es pulir. Y ese pulido era que te pulía de tal manera el bronce que tú te mirabas en él y entonces te veías. No con la misma nitidez que ahora. Por eso el apóstol Pablo dice, nosotros ahora vemos por espejo oscuramente. O sea, a pesar de que tenemos espejos y nos medio vemos, no nos estamos viendo como un día nos veremos realmente. Entonces, ¿qué quiero decirle? Dios te está bruñendo, Dios te está puliendo, Dios te está sacando cosas, costras, vicios, mañas, hábitos, tantas cosas que no te sirven para reflejar la imagen de Cristo en ti. Eso es cristianismo, es reflejar la imagen de Cristo. Entonces, para cerrar el punto, en los orígenes de la iglesia, año 100 después de Cristo, decirle a alguien cristiano era decirle hoy algo así como, ¿tú eres chavista? ¿O eres escuálido? ¿Verdad? Son términos que se utilizan para definir tendencias políticas. Algo así era lo que pasaba en el primer siglo. Decirle a alguien, ¿tú eres cristiano? Era más una connotación política. Fíjate que era tanta la idea de politizar la fe que tenía, que existía en las personas, que tú ves Hechos capítulo 1 y tú ves a los discípulos acercándose a Jesús ya resucitado y le dice, Señor, ya viniste, diste tu vida, ya resucitaste, y le dicen, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Ahora sí vamos con todo para la guerra, Señor, ahora sí te vas a lanzar de verdad a las próximas elecciones de Roma. Y el Señor le dice, no, ustedes no terminan de entender, es que esto no es política, porque no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, un día voy a venir a reinar, pero no es ahorita. O sea, y cuando hablo de reinar, hablo reinar sobre las naciones literalmente. No es ahorita, es más adelante. Por ahora mi reino no es de este mundo y mi reino empieza en el corazón y en el espíritu transformado de cada uno de ustedes. Pero mira cómo había confusión. Ellos pensaban que Jesús iba a entrar a Jerusalén montado sobre un corcel blanco y con todo un ejército, y Jesús con una melena, y Jesús iba a ser así, ¡buah! Como el rey de Shrek. ¿De acuerdo? El tipo sale así, guay, hace la melena, y cuando lo bajan y es un chiquitico así pequeñito. Ellos pensaban que Jesús iba a entrar en un corcel y resulta que el rey entró montado sobre un pollino, hijo de Ana, los dejó locos. Era la jugada maestra del rey. Pero vendrá un día, dice Zacarías capítulo 14, verso 4, que el cielo se abrirá y Jesús vendrá y lo veremos sobre las nubes. Todo ojo le verá y pondrá sus pies en el monte de los olivos, y allí se construirá el palacio del gran rey. Y tú y yo estaremos en primera fila para reinar con él. Aleluya. Quería decirles todo esto, esta es la introducción, porque hablar de cristianismo es algo confuso en estos días, despectivo para algunos, confuso para otros, y para otros que somos los que defendemos esta fe, pues es un orgullo.
es un orgullo. Pero más que ser cristiano, escúchame, más que ser cristiano, tú debes defender es el código de que tú eres hijo de Dios. O sea, porque cristiano puede ser cualquiera, pero hijo de Dios solamente son los que son sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Juan 1:12 dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquí se trata de ser hijos de Dios. ¿Cuántos hijos me están escuchando? ¡Amén! Entonces, este es un mensaje para hijos. Ahora, hablar de cristianismo es una cosa, pero hablar de vida cristiana es otra. Porque cristianismo es multitudes que asisten a una iglesia, pero vida cristiana es pocos remanentes que viven la fe del Cristo que fundó la iglesia. Entonces, vida cristiana es lo que yo vine a hablarles. Yo vine a hablarles de a qué se refiere la vida en Cristo. Y es un tema que, como les dije al principio, tiene muchas connotaciones y voy a tratar de sacarles algunos textos de la palabra de Dios. Vamos a dedicarnos un poco a la exégesis bíblica aquí. Vamos a sacar algunos textos y se los voy a ir explicando, lo vamos a ir desmechando uno a uno. No se preocupe que voy a esperar que usted mastique y usted trague, ¿sí? Mastique para ver, un momentito. Eso. Y entonces a medida que usted va masticando esta revelación, pues lo que el Espíritu Santo pretende es que todos podamos comprender por qué estamos aquí y qué significa estar en Cristo. La historia comienza en un naufragio. En un naufragio donde Dios mete a un hombre llamado Noé y a su esposa, sus 3 hijos y las mujeres de sus 3 hijos. Noé ha hecho un arca que era una empresa fuera de lo común porque nunca había llovido, pero Noé levantó su proyecto de fe y trabajó por mucho tiempo y le ayudó mucha gente. Por cierto, mucha de la gente que murió ahogada en ese diluvio trabajaron en el arca pero no entraron en ella. O sea, es como hoy en día, mucha gente, de pronto si estamos cargando arena para la iglesia, nos ayudan a cargar la arena, pero no se congregan. Trabajan en la iglesia y ayudan en ciertas cosas, pero ellos no han nacido de nuevo. Bueno, algo así pasaba en ese entonces. Mucha gente le ayuda a Noé a cortar los árboles, a sacar las tablas, a limpiar las tablas, a calafatear, a esto, a hacer los corrales, a tantas cosas, pero no entraron en el arca. Y a última hora decían, como dice Richie Ray y Bobby Cruz, ábrenos la puerta, Noé. Y Noé le dijo, ya no se va a poder. Porque lo que Dios cierra, nadie lo abre, y lo que Dios abre, nadie lo puede cerrar. La puerta del arca se cierra, Noé pasa un largo tiempo allí. Y cuando llegamos al capítulo 8 de Génesis, 8:6 de Génesis, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Ya la lluvia había terminado, pero la tierra estaba totalmente inundada en agua. Y no había un punto seco sobre la faz de la tierra. Todo volvió algo así como al principio, cuando dice en Génesis 1:2 que las aguas lo cubrían todo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se vuelve a repetir la historia, pero entonces todas las aguas habían cubierto todo, pero ahora el Espíritu de Dios estaba materializado en una forma de salvación llamada arca y metido dentro de la visión de Dios en un hombre llamado Noé. ¿Van conmigo aquí? Entonces dice la palabra de Dios algo interesante, verso 7, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra y el cuervo ya no volvió más. Esta es la rebelión de Satanás en la eternidad. El cuerpo es Satanás, que sale del arca, que es el reino de Dios, el gobierno de Dios, el cielo, la eternidad, y sale, pero ya no tenía derecho a regresar. El cuervo salió y no regresó más. Cuando estudiamos los cuervos en la palabra, bueno, hay cosas interesantes acerca de los cuervos. Por ejemplo, el cuervo que le llevó el pan y la carne a Elías es el diablo trabajando para Dios.
Aló, a usted no le gusta eso. A usted le gusta que Dios trabaje para usted, pero Dios tiene tanto poder que puede hacer que el diablo trabaje para usted y le traiga pancito, le traiga lechita, le traiga vistecito, le traiga la harinita, harina pan de la buena, le traiga harina de la mejor, y usted se goza porque usted dice, aún el diablo tiene que trabajar para Dios. Pero de eso no le voy a hablar, eso lo hablamos otro día. Pero el cuervo se va, sale y no regresa. Luego verso 8. Observe la primera dispensación aquí del Espíritu. Dice, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió la mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esta es la primera dispensación del Espíritu Santo en la tierra. Cuando en la antigüedad el Espíritu Santo venía, usaba a Abraham, se iba, venía, usaba a David, componía los salmos y se iba, venía, usaba a Sansón, peleaba contra los filisteos y los mataba y se iba, venía y usaba a los profetas y vino a mí palabra de Jehová. ¿Qué era eso? Vino a mí el Espíritu de Dios, me usó y se fue. Y el Espíritu venía, pero no había donde posar realmente su pie, donde hacer un asentamiento, donde hacer un nido. ¿Van conmigo aquí? No había ramas suficientes para hacer un nido porque todavía no se había secado la tierra. Es la dispensación del Antiguo Testamento, donde el Espíritu iba y venía. Si me están siguiendo, digan amén o hagan algo para saber que están con vida. Verso 10. Esperó aún otros 7 días. Mira la perfección de Dios. Todo cumple en Dios un tiempo, un momento. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, lo observan. Entonces dice, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y es aquí que traía una hoja de olivo. Todos digan olivo. En el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Oigan esto, segunda dispensación del Espíritu es el Espíritu en Cristo. Cuando viene Cristo, dice Hechos, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo este anduvo haciendo milagros, sanando a los enfermos y liberando a los oprimidos por el diablo. Lucas 4 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió el Señor para abrir prisiones de oscuridad, proclamar libertad a los cautivos y proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ese tiempo del ministerio del Señor es este momento donde el Señor es esa rama de olivo que el Espíritu Santo llevó al Padre. Tú ves a Jesús en la resurrección, en su sacrificio durante esos 3 días. Jesús es esa palomita que va al Padre y le lleva la rama de olivo y le dice, Padre, esto fue lo que conquisté para ti. Hay una iglesia que acaba de nacer en el mundo y eso fue gracias a tu profundo amor. ¿Lo están viendo? No pierda de vista el olivo. Verso 12. Y esperó aún otros 7 días. Mira otra vez el cumplimiento del tiempo, la perfección de Dios. ¿Lo van siguiendo en la pantalla? Y volvió a enviar la paloma, la cual no volvió ya más a él. Génesis 8:12. Tercera dispensación es lo que estamos viviendo hoy en día. Jesús se va y le dice, tranquilo muchachos, no los voy a dejar solos. Les voy a enviar el Consolador, la paloma. ¿Se acuerdan? Porque esa paloma había venido sobre Jesús. Todos la vieron en el Jordán, vieron la paloma que vino sobre él y se posó sobre él. Hizo un nido en él, lo ungió el Señor. Pero ahora él les dice, muchachos, no los voy a dejar solos, tranquilos. Voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo, Juan 14. Y donde yo voy a estar, ustedes van a estar. Pero mientras tanto, yo les voy a dejar la paloma, el Consolador, el cual estará en vosotros. Y entonces les dijo, recibid el Espíritu. Y entonces recibieron el Espíritu y desde ese entonces la paloma ha estado aquí en la tierra, ya no ha vuelto más arriba, ha estado aquí. Entienda lo que trato de decir. No estoy anulando la omnipresencia de Dios. Obviamente el Espíritu Santo lo llena todo, el universo entero está impregnado de su presencia. Pero estoy hablando de su operatividad. Ahora mismo el Espíritu Santo está destacado aquí porque hay una reserva del Espíritu de Dios en la tierra y se llama iglesia.
Oiga esto que le voy a decir, se lo voy a poner un poquito más en detalle para que su amén sea un amén de reino. Escúchame, aunque el mundo esté en caos, aunque haya pecado, aunque sobreabunde la maldad, aunque la tierra esté en tinieblas, aunque haya abuso, violencia, frustraciones, dolor, calamidades, caos, soledad en la tierra, hay una buena noticia y es que Dios no ha perdido el control. La iglesia de Cristo es la reserva de luz, la reserva de verdad, la reserva de justicia de Dios en esta tierra. Tú y yo somos los proclamadores de la libertad del cielo aquí en la tierra. Su amén y su aplauso me dice cómo tengo que predicar. Ok, entonces quise decirles esto porque hablar del olivo, esa pequeña rama que estaba en el pico de esa paloma, esa pequeña rama es un tipo teológico y espiritual del sueño de Dios para la humanidad. Esa pequeña rama era Abraham, que fue un hombre que Dios llama de una tierra pagana a la tierra que Dios le iba a mostrar, a la tierra prometida, y en el cual Dios depositó una semilla llamada fe. Abraham manifestó un fruto llamado justicia, y por la fe de Abraham, él fue justificado, y entonces Dios le dijo a Abraham, voy a hacer algo contigo y es que te voy a convertir en una nación. Génesis capítulo 12. Yo voy a hacer de ti una nación. Mira la ramita de olivo. Dios agarra esa ramita y la planta en una tierra llamada Palestina. Tierra prometida por Dios, tierra ungida por Dios. Una tierra que fluye leche y miel. Una tierra que aunque está en el ombligo del mundo, la confluencia de 3 grandes continentes, pero es algo así como la cabeza de un alfiler ante el mundo entero. Hay que ampliar el mapa del mundo para ver dónde está Israel. Y allí está, y era la tierra de Dios. Esa pequeña ramita Dios la iba a plantar allí, pero esa rama iba a comenzar a crecer. Y Abraham se multiplicó en Isaac, Isaac se convirtió en Jacob, y Jacob tuvo una unción de parte de Dios para convertir el nombre de su abuelo en nación. Fue el primero de los patriarcas que recibió la unción de la multiplicación extrema, de maximizar lo que era una visión, un llamado, una identidad y convertirlo en gente. Amén. Amén. Y fue Jacob el que hizo realidad la palabra de Dios en Génesis 12, donde Dios le dijo, haré de ti una nación. Entonces Jacob produce las 12 tribus de Israel y cada tribu comienza a reproducirse y mira cómo la ramita de olivo va brotando y entonces ya no es una rama en el pico de una paloma, ahora es un árbol llamado Israel. Amén. ¿Van conmigo? No se suelte porque si se suelta se pierde. Entonces ese árbol llamado Israel fue plantado por Dios en una viña llamada Tierra Prometida. Pasaron muchas cosas en el camino. Estoy dando saltos agigantados porque quiero llegar a donde tengo que llegar. En el camino Israel fue cautivo en Egipto por 430 años. En el camino, Israel tuvo que salir y conquistar la tierra prometida otra vez, en las épocas de Moisés, en las épocas de Josué. En el camino Dios tuvo que levantar jueces porque la nación de Israel, que no tenía un conocimiento revelado de lo que era la libertad y la vida en Dios, ellos se descarriaban y Dios tuvo que levantarles jueces. Ellos no estaban acostumbrados a ser gobernados por el Espíritu de Dios. Por tal razón Dios tuvo que levantarles reyes que los gobernaran y el rey era un prototipo del gobierno de Dios. Por eso cuando se levantaban malos reyes, Dios los mataba. ¿Por qué? Porque ese rey no estaba mostrando lo que era el verdadero rey de reyes y señor de señores. Amén. En el camino vinieron profetas y Dios tuvo que hablarle a Israel a través de los profetas. Pero la nación se descarrió una y otra vez y vinieron las cautividades. Vino Babilonia y los llevó cautivos y vino Asiria y los llevó cautivos.
una nación que se había dividido, una nación que estaba totalmente moralmente desviada, espiritualmente lejos de la voluntad de Dios. Y cuando aparece el profeta Jeremías, quiero que vayas conmigo al capítulo 11 de Jeremías. Jeremías en el capítulo 11, versículo 16, Dios le da a través del profeta una palabra a Israel como nación. Y le dice, olivo verde, estoy leyendo Jeremías 11, 16, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Leamos el verso 17, dice, porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti, y a causa de la maldad de la casa de Israel, mire cómo la casa de Israel se rebelaba y Dios reconocía su maldad, y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Es decir, ofrecían un fuego a los dioses paganos, se desviaban del Dios verdadero. Entonces Dios le está diciendo a ustedes que un día yo los llamé olivo verde, hermosos en su parecer, en quienes yo invertí, en quienes yo dediqué trabajo. Ustedes me han defraudado. Ustedes han hecho algo que ha sido desagradable a mis ojos. Y Dios estaba enojado con Israel. Dios estaba tan enojado que Dios se quedó callado 400 años. Entonces hay que tener cuidado cuando Dios se enoja, porque Dios se calla la boca y no dice nada. Y los silencios de Dios son silencios muy breves. El problema es que el breve de Dios no es el breve de nosotros. El Señor dice que un día para Él es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces Jesús dijo, me voy, pero vengo en breve. Y ya 2000 años su breve, y para nosotros todavía no se ha terminado el breve. Entonces, en un breve momento de silencio de Dios pasaron 400 años. Y Dios no habló nada desde Malaquías hasta Mateo. Dios no dijo nada. Dios se quedó callado porque Dios estaba enojado con el olivo. No pierdan de vista el olivo. ¿Quién era el olivo? ¿Quién era el olivo? Abraham era la rama. ¿Quién era el olivo? Israel. Ahora, ese olivo estaba produciendo, estaba ocupando una tierra llena de promesas que Dios había hecho a Abraham, lleno de pactos, ¿te acuerdas? Lleno de tantas cosas que Dios le había jurado a los patriarcas que iba a cumplir. Dios les había prometido a ellos que su presencia estaría, Dios les había prometido prosperarlos, esto, lo otro, pero ellos habían violado su pacto. Entonces Dios estaba enojado con el olivo. Y cuando aparece Jesús, el Señor, en Mateo capítulo 21, versículo 43, el Señor dice, por tanto os digo, ya el Señor está casi despidiéndose, después de sus 3 años de ministerio, dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Dios le está hablando al olivo, que es Israel, y les está diciendo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Es un latigazo que Jesús le está dando a la casa de Israel. Les dice, ustedes se sienten muy orgullositos porque ustedes son los del llamado, ustedes dicen que son los hijos de Abraham, porque ustedes dicen que ustedes son los que ven, pero ustedes lo que son una generación de ciegos, una generación de sepulcros blanqueados que por fuera muestran mucha elocuencia y mucha excelencia, pero por dentro están llenos de injusticia, de maltrato, de abuso, de rebeldía, de desobediencia. Bueno, ¿qué no le dijo Jesús? Como dicen en mi tierra, le dijo hasta del mal que se iban a morir. Y aquí el Señor le está diciendo, es más, para que lo vayan sabiendo, el reino de Dios les va a ser quitado a ustedes. Se les va a quitar el tupé a ustedes de decir que somos la cerecita de la torta, y entonces este reino va a ser dado a gente que verdaderamente lo valore, verdaderamente produzca y verdaderamente le den dignidad y honor a la presencia de Dios dentro de ellos. Entonces, esto fue algo que levantó mucho revuelo entre la sociedad judía, porque Jesús estaba diciendo algo que ellos no estaban dispuestos a creer. Jesús muere, resucita, se va, deja a la iglesia comisionada,
Y comienzan a pasar los años y luego se levanta un hombre llamado Saulo, que se convirtió en el apóstol Pablo. Y Pablo, allá en Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, voy a leer desde el verso 6 al 9, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 3:7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, ¿cuántos son de fe? ¿Cuántos son de fe? ¿Cuántos son de fe? Estos son hijos de Abraham. Verso 8, y la escritura previendo, mira lo bonito de la palabra de Dios se anticipa a las cosas. Prever es ver las cosas con anticipación, ¿verdad que sí? Es tener un plan anticipado porque ya sabe lo que va a pasar. Entonces, la escritura que tiene vida, la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles que éramos nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Esto es lo lindo de Dios, que a Dios nunca nada lo toma por sorpresa. Dios de antemano, porque es que ya Dios conocía el final de la película. Mientras nosotros estamos viendo el inicio de la película, ya Dios está afuera, allá al final en el reparto, donde van subiendo los nombres, camarógrafo, director, creada por no sé qué. Ya Dios está viendo eso. Nosotros estamos apenas empezando, pero Dios está viendo el final de la historia. Entonces dice: dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de fe, otra vez, ¿cuántos son de fe? Son bendecidos con el creyente Abraham. Me encanta eso. Y me encanta el verso 14 ahí mismo, porque Gálatas 3:14, porque dice: para que en Cristo, todos digan en Cristo, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Observa, la bendición del padre Abraham, lo que era solo de él y su descendencia, ahora, gracias a que el pueblo de Israel se endureció y Dios tenía la jugada maestra ya preparada, porque te lo vuelvo a decir, a Dios nunca nadie lo tranca con la cochina en el dominó. No. Porque Él siempre sabe la pieza que viene después. Y Él sabe la pieza que tiene cada uno. Y Él sabe cuál es la jugada de Satanás. Pero como Satanás es el perro ovejero de Dios, entonces Dios le dice: ve para allá, y él tiene que ir a hacer lo que Dios le dice. Entonces Dios ya había anticipado y dice: para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo de Dios. ¿Van conmigo? Amén. Me encanta servir a Dios porque Dios siempre mueve nuestra vida de acuerdo a un diseño anticipado a nuestra conciencia. O sea, nuestra vida no es un cúmulo de acontecimientos improvisados. No, Dios tiene un diseño y Dios sabe lo que tú estás viviendo, pero Dios sabe por qué lo estás viviendo, pero Dios sabe qué es lo que vas a vivir a partir de lo que estás viviendo. Dios sabe lo que te va a pasar mañana, y como ya Él está en tu mañana, entonces Él se encarga de preparar tu mañana para que cuando tú llegues a Él todo esté listo y esté preparado. Lo que le estoy diciendo es que cuando Adán aparece en el día número 6, ya Dios tenía 5 días trabajando para que el niño llegara y fuera feliz sobre la tierra que iba a ocupar. Entonces, ¿por qué nosotros nos desesperamos cuando vemos que nada está pasando? Es que no se trata de que algo pase, se trata de que algo ya pasó. Y tú estás llamado a disfrutar la temporada que Dios preparó desde antes de que tú nacieras. Ya Dios estaba trabajando en tu papá, en tu mamá, en tus ancestros, escogiendo tu mejor linaje, porque dice: linaje escogido somos. Quiere decir que Dios se dedicó la tarea de seleccionar de todo tu linaje materno y paterno la mejor genética para que cuando tú nacieras tú fueras su especial tesoro. Yo creo que yo estoy predicando mejor de lo que usted está aplaudiendo. Entonces, el apóstol Pablo dice ahí mismo a los Gálatas, en el capítulo 26, el tema de los Gálatas es tremendo, porque los Gálatas fue una iglesia que creyó en Cristo y después querían volver a ser judíos. Ellos se convirtieron al evangelio, pero después querían volver otra vez a la ley. Saborearon la gracia, pero después querían volver otra vez a la esclavitud de la ley. Probaron el bistec y después querían volver otra vez al arroz con huevo.
Y Dios le dijo, pero muchachos, no es así. Mantengan la libertad con que Cristo los hizo libres. Y entonces toda la carta de los Gálatas es la declaración de Pablo a una iglesia que está tambaleando en la fe y que ellos no saben realmente estaré en lo correcto o no estaré en lo correcto. Es tremendo cuando tú estás en un lugar donde tú no sabes, ¿será que estoy aquí y este será mi lugar de asignación o tengo que volver atrás? ¿Aló? Entonces Dios te manda al Espíritu Santo a decirte, ya va, pero ¿de dónde te saqué yo? Te saqué de la ley de la imposición, te saqué de la ley del abuso, te saqué de la ley del ultraje, de la ley de la injusticia, de la ley de la esclavitud. Mantengamos la libertad con que fuimos hechos libres y no volvamos a estar sujetos otra vez a la ley del pecado y de la maldad. Amén. Ese es el objetivo del apóstol Pablo en Gálatas. Pero en el verso 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Observen esto, se lo voy a anticipar. Cuando usted ve en la palabra Cristo Jesús, no es lo mismo que decir Jesucristo. Son cosas distintas. Porque cuando hablamos de Cristo Jesús, estamos hablando del el poder que tuvo el Hijo, que se encarnó en un hombre llamado Jesús, y a través de ese milagro de la encarnación logró grandes cosas para la humanidad. Cuando hablamos de Cristo Jesús estamos hablando del poder de Dios hecho hijo. Pero cuando hablamos de Jesucristo estamos poniendo al hombre primero antes que al verbo, antes que al hijo. No sé si me van captando. Pero cuando hablamos de Jesucristo estamos hablando entonces de lo que el hombre hizo para alcanzar o para pagar la cuota que el pecado meritaba por la humanidad. Repito, hablar de Cristo Jesús, ponemos primero la deidad de Cristo. Hablar de Jesucristo, ponemos primero la humanidad de Jesús. ¿Estamos aquí? Entonces, cuando tú ves esto, entiendes que el contexto está hablando del logro que tuvo el verbo que se hizo Jesús. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos, verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Observe, porque ahora sí estamos entrando a la autopista. Escúcheme. Los que habéis sido bautizados ¿en qué? Cristo. ¿Y cómo se bautiza uno? Vamos de lo literal a lo espiritual. ¿Dónde se bautiza? Levanta la mano los bautizados aquí. Ajá, los bautizados. Dios bendiga a los bautizados. Ok. ¿Dónde se bautizó usted? Hermana Vilma, ¿dónde se bautizó usted? Lugar. En Los Caracas. ¿Qué era? Un río. Un río. Sabrosita el agua, bien chévere. Y cuando la bautizaron, ¿qué hicieron con usted? La sumergieron en las aguas hasta todo. ¿Quién la bautizó usted? ¿En serio? Gloria a Dios. Ella dice, bautizarse significa sumergirse. Es el bautismo en agua, el primero. Hay varios, pero es el primero. Ok. ¿Dónde se bautizó esta hermana Dora? ¿En río o en playa? En playa. Y en playa había bastante ojo, el mar picado, trancado. Por eso es que mira cómo es ella. Mira cómo es este perfil y mira aquel otro perfil. Río, playa. Porque es que donde tú te bautizas hay una connotación, ¿verdad? ¿Dónde se bautizó usted? Aquí en la casa. En una piscina. En aguas de reposo. Y mira cómo es ella. Calmadita, serena. ¿Cuándo usted escucha a Angélica gritar? Nunca jamás. Eso es una bendición. Pero no la vea brava. Nosotros la hemos visto brava. Haciendo erupción. Escuche. Pero es importante que usted entienda eso. ¿Dónde te bautizaste? ¿Quién te bautizó? ¿Y qué palabra profética fue suelta sobre tu vida? Ahora, vuelvo a esto. Bautizar es sumergir. Pero aquí está diciendo, nosotros habemos sido bautizados, sumergidos, inmersos en Cristo. Dios usó al Espíritu Santo para consumirnos dentro de las aguas de la eterna persona de Cristo. Por tal razón, de Cristo estáis revestidos. ¿Dónde está usted ahora?
¿Dónde está usted ahora? Según lo que está diciendo allí. Sumergidos en Cristo. ¿Y cuál es tu ropa ahora? Tu ropa se llama Cristo. Vuelva a leer el texto. Fuiste bautizado y fuiste revestido por unas aguas llamadas Cristo y por una vestidura llamada Cristo. Entonces la pregunta es, ¿dónde está usted ahora? Diga conmigo, en Cristo. Cuando tú dices en Cristo, estás diciendo yo estoy dentro de Él. ¿Está cayendo? ¿Le está cayendo? ¿Le está empezando a caer? Por eso es que es vida en Cristo. Porque ahora yo estoy dentro de Él. Por tal razón, no es lo que el diablito diga, que te voy a matar, que te voy a destruir, que te voy a acabar. Yo le digo al diablo, vente diablito, porque lo primero que tú tienes que hacer es lograr entrar a Cristo, donde yo estoy escondido con Cristo, y Cristo está dentro del Padre, y tú no me puedes tocar. No es lo que el Pablo diga, es lo que Dios le permita hacer. ¿Está llegando? Si le dijiste cuánta gente me ha jurado matarme a mí. Me lo han dicho así, apuntando así, te voy a matar. Y yo digo, el diablo es tremendo. Porque creyendo ser sabio se hace necio, porque sabiendo tanta Biblia ignora de que Él no está peleando contra mí, Él está peleando con el que me guardó a mí dentro de Él. Por eso el Señor se le presentó a Saulo camino a Damasco y le dijo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, yo no te he perseguido, yo persigo a los del partido político este, ¿cómo es que se llama? Los cristianos. Y él dijo, ellos están dentro de mí, lo que es con ellos es conmigo. ¿Qué te pasa, Pablo? Lo que es contigo es con Dios. Lo que esa enfermedad quiere hacer contigo no es contigo, es con Dios. Pero como Él es el autor de la vida, la enfermedad tiene que huir porque no tiene poder sobre ti. Jesús en la cruz agarró el diablo por el pecho y le dijo, yo aún tengo autoridad sobre ti. Lo que la deuda quiere hacer contigo no es contigo, ella lo quiere hacer con Cristo, pero como Él es el dueño de la prosperidad, del oro, de la plata, Él camina sobre piso de oro, la prosperidad está atada a tu cuello y la escasez tiene que huir de ti. ¿Cuántos están en Cristo? Verso 28, Gálatas 3, ya no hay judío ni griego. Ya no hay esclavo ni libre. Ya no hay varón ni mujer. ¿Alguien dijo por ahí, sape gato? Porque todos vosotros sois uno en Cristo. O sea, cuando tú estás dentro de Cristo, las etiquetas se acaban. Los prejuicios se acaban. Las nomenclaturas, las denominaciones, las definiciones, los conceptos, las ideas, los prototipos, todo eso se acaba. ¿Por qué? Porque ahora somos uno en Él. Tú eres parte de mí, yo soy parte de ti y los dos somos parte de Él. Somos el cuerpo de Cristo. Esta parte es tan difícil de comprender por algunos dogmáticos de la iglesia cristiana que no logran entender que aquí no se trata de que tú eres sana doctrina, el otro es bautista, el otro es luterano, el otro es calvinista, el otro es pentecostal, el otro es apostólico. Somos la iglesia de Cristo. Pero como esto no se acaba de entender, entonces partimos el cuerpo. Por eso Jesús en la cena le dijo a los discípulos, este es mi cuerpo, que por vosotros es... ¿Quién parte el cuerpo? ¿Quién parte el cuerpo? ¿Aló? 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 ¿Qué fue la señal? ¿Quién parte el cuerpo? ¿Qué digo? ¿Por quién es partido el cuerpo?
Hemos partido tanto el cuerpo de Cristo que el cuerpo de Cristo está mutilado en pedazos. Y yo creo que me voy porque yo soy el dedo gordo. Pero yo ando, el dedo anda caminando así solo por la casa. ¿Vieron la película esa que era una mano y la mano caminaba así por la casa? Y así gente, así iglesia, que creen que ellos son los únicos. No somos los únicos. Tenemos que estar conectados a un cuerpo que nos da la savia, que nos da la sangre, que nos da el sustento, que nos da la genética. El cuerpo que nos da el vigor, que nos da la fuerza, la unción, la sabiduría, la visión. No podemos ser los únicos en el desierto. Aquí no es llanero solitario. Aquí no es Jehová es mi pastor y nada me faltará. Usted tiene un cuerpo al que usted tiene que sembrarse, plantarse y nutrirse de él. Por eso dice Hebreos, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, porque la congregación es el suministro del cuerpo a tu vida. ¿Están con vida aquí? Y el verso 29, Gálatas 3 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Me encanta esta parte. Me encanta esta parte. Como yo le digo a la muchacha, me encanta esta partica. Esta partica me encanta porque mira que Pablo está trazando una línea del tiempo desde nosotros hasta Cristo. Siglo XXI. Desde nosotros a Cristo. Págata. Pero luego traza una línea de Cristo a Abraham. Págata. ¿Verdad? Te lo voy a poner así porque ustedes están en sentido inverso. De nosotros a Cristo, pero de Cristo más hacia atrás a Abraham. Entonces Pablo dice, de tal manera que si ustedes son de Cristo, ciertamente entonces provienen de Abraham. Porque Jesús es el linaje de Abraham. Y entonces, como son linaje de Abraham, entonces ustedes son dueños de todo lo que es del viejo Abraham. Esta es la parte donde celebramos, ¿verdad? Esta es la parte donde los que están limpios dicen un fuerte amén. Digan amén. Viste que uno entra en una confrontación mental, pero por segundo. Digo, pero si digo amén, van a saber que estoy limpio, mejor no digo amén. ¿Viste cómo procesa el cerebro humano? Tremendo, fracciones de segundo, ¡pam! Los que están limpios digan amén. No voy a decir amén porque van a pensar que estoy limpio. Pero aquí dice, si somos de Cristo, si estamos en Cristo, entonces estamos en Abraham. Porque quiere que le diga una cosa, ¿dónde estaba usted antes de nacer? Usted estaba en los lomos de Abraham. Increíble, por la fe. Porque lo que define, este no es el tema hoy, pero le voy a lanzar ese así gemelado de arequipe con chantilly. Lo que define la descendencia, lo que define la verdadera descendencia es la herencia espiritual o la genética espiritual de la cual tú procedes. Es por eso que cuando tú miras la palabra de Dios dice que nosotros somos hijos de Abraham porque tenemos algo que heredamos de él y se llama fe. Y fe es la capacidad para tomar las certezas, Hebreos 11:1, la certeza, y es la capacidad para procesar las convicciones y convertirlas en hechos reales. Eso lo hizo el viejo Abraham. Dios le dijo a Abraham, salte de tu tierra y vete de tu tierra y sal de tu parentela y de la casa de tu padre. Y el viejo agarró la mochila, agarró a su mujer, agarró sus ovejas y salió. Y el papá le dijo, ¿para dónde vas? Y dijo, Dios me dijo que me fuera. ¿Pero a dónde vas? No lo sé. Porque uno se lo lee así, es como teórico, pero pues métete en los zapatos del viejo, un momentico. Porque mira todo lo que eso implicaba dejarlo todo, eso implicaba dejar reputación, dejar nombre, dejar tierras, dejar posesiones, dejar amigos de infancia, implicaba dejar todo. Pero cuando Dios le dice, y salte no solo de tu tierra, deja no solo a tus parientes, sino que salte de la casa de tu padre,
Usted sabe lo que significaba la casa del padre, significaba varias cosas. Una, el nombre, porque él era Abraham de Ur, hijo de Taré. Y ese hijo de Taré era el pedigrí. Así como que usted vaya por allá y de pronto usted le diga, ¿dónde se congrega usted? Yo me congrego con Germán y Elimar de Rodríguez. La gente te va a decir, ¿en serio? Y van a virarte así, ¿en serio? Sí, yo me congrego con ellos. ¡Ay, gloria a Dios! Y a mí sí me han hablado de esos pastores. ¿Y tú te congregas? ¿Y cómo es? Eso es como el pedigrí. Pero Dios le está diciendo a él, vete de la casa de tu padre, que significaba otra cosa. Él tenía que renunciar a su herencia en la casa de su padre. O sea, hice limpio. Entonces tú ves a Abraham caminando por el desierto con su mujer, con sus ovejas, pero él había salido de su tierra, había dejado sus parientes y él había renunciado a su herencia. Y cuando el tipo está en el desierto, Dios se le aparece y Dios le dice, no te preocupes, no llores. Yo seré tu Dios. Y tu galardón será sobremanera grande. Y yo te voy a dar una herencia que ni te imaginas. Porque lo que tu papá te iba a dar era una tierrita llena de polvo y unos animales raquíticos y desnutridos. Pero yo te voy a dar por herencia las naciones. Quiso salir, pero no salió. Quiso salir ese aplauso, pero no salió. Está ahí como en dolores de parto. Gloria a Dios. Escuche. Todo esto se lo he dicho para que usted pueda entender de qué le voy a hablar. Porque si no entendemos de dónde venimos, si no podemos entender de dónde venimos ni quiénes somos en Cristo, quiénes somos en la promesa a la cual fuimos llamados, si no entendemos que estamos dentro de Cristo, pero Cristo salió de Abraham y Abraham fue el amigo con el que Dios hizo el primer gran pacto ancestral. Y todo lo que Dios vació en Abraham fue vaciado en Cristo, pero ahora como yo estoy en Cristo, ahora todo eso está siendo vaciado dentro de mí. Quiere decir que toda la unción procesada de Jesús, más la suma de la unción patriarcal de Abraham, todo eso ahora me está cayendo a mí. Quiere decir que las riquezas que tenía Abraham no son riquezas materiales, naturales, físicas, visibles, y las riquezas espirituales de fe, de justicia, de prudencia, de ciencia de Dios, de relación con Dios. Todo eso cae sobre Jesús por ser descendiente de Abraham, pero ahora la unción de Jesús, la justicia de Jesús, la vida de Jesús, la santidad de Jesús, el poder de Jesús, la visión de Jesús, todo eso más lo de Abraham, ahora todo eso está cayendo sobre mí. Quiere decir que ahora yo soy poderoso, soy sabio, soy entendido, soy próspero, soy libre. Yo tengo la riqueza de Cristo, la riqueza de mi padre Abraham. No soy cualquier persona. Mira al que está a tu lado y dile, no eres cualquier persona. El que está a tu lado te va a mirar y te va a decir, después que me dijiste muérete, que chao. Después que me dijiste muérete, ahora me vas a decir que no soy cualquier persona. ¿Cuántos la están pasando bien? Los que la están pasando bien, acompañen un momento en Hechos, capítulo 17, versículo 28. Hechos 17, 28 dice, porque en él, ¿en quién? Digan, en Cristo. Pero en Cristo dígalo fuerte, por favor. ¿En quién? Pero un poquito mejor. ¿En quién? Mira, escúchame, te hablé de herencia, te hablé de plata, te hablé de sanidad, te hablé de libertad, te hablé de sabiduría. No me digas, en Cristo. ¿En quién? Eso. Me molesta. Mentira, echando broma. Usted nunca me ha visto bravo. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Está Pablo en Atenas
Aquí en el capítulo 17 está Pablo en Atenas. Está predicando en el Areópago, la cuna de la sabiduría de aquel entonces. Pablo llegó a la mera cuna de donde estaban los intelectuales. Allí no había ningún loquito. Todos los que estaban ahí tenían, eso sí que tenían pedigrí, ¿yo? Eso era la crème de la crème, como dicen en Francia, donde yo nací. ¿Por qué se ríe? ¿No puede haber nacido ahí en la calle Francia de Katia? La crème de la crème. Allí en Atenas estaban los más elocuentes, la cuna de la sabiduría. Y el apóstol Pablo, el peso pesado que Dios le lanzó, porque Dios no le lanza, Dios le dijo al diablo, lánzame los mejores tuyos. Aquí te los tengo en el Areópago, lánzame a los mejores tuyos. No, yo no te voy a lanzar una multitud, te voy a lanzar uno nada más. Uno. Pablo, ataca.